Saludos cordiales, bienvenidos del día de hoy. Vamos a tratar sobre descripciones y características de sensores para Arduino. Para poder continuar vamos a ver qué es un Arduino Uno y para qué sirve. Ya, Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en un hardware y un software libre, flexible y fácil de utilizar. Para los creadores y desarrolladores, esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa, los cuales le pueden implementar los diferentes sensores que vamos a ver a continuación para poder generar unos proyectos muy buenos. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es un sensor y para qué se utiliza? Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estimular externos y responder en consecuencia. Los sensores son cruciales en todos los proyectos con Arduino y otros microcontroladores, ya que permite conocer las distintas magnitudes físicas, químicas o que resuelvan de interés para nuestros proyectos. Vamos a continuar para poder lista de sensores más utilizados en Arduino. Aquí les mostramos una lista de sensores que se utiliza más en Arduino, como es el sensor de ultrasonido, que me permite calcular la distancia entre los objetos. El sensor IR detecta el contraste y la distancia de los objetos. El receptor de IR lee los datos de los mandos a distancia IR. El fotorresistor determina el brillo de iluminidad. El sensor de temperatura me permite medir la temperatura del ambiente. El teclado numérico proporciona datos de entrada numéricos. El potenciómetro envía datos de posición de rotación a Arduino. El joystick proporciona datos de entrada de coordenadas, ya sea en X o Y. El lector FJD lee los datos de etiquetas FJ, que ya lo veremos a continuación. ¿Qué son las características de los sensores? Las características que debe tener cada sensor es el rango de medida, precisión, el OFS o device desde cero, que empiece todo sensor desde cero, la linealidad o correlación lineal, la sensibilidad, la resolución, la rapidez de respuesta, derivadas, repetitividad, pero también mencionar que es importante a la hora de elegir un sensor, debemos leer detenidamente las características y elegir uno que sea compatible con nuestro sistema que sea de intensidad y de voltaje en las mismas. También vamos a continuar a ver qué son los sensores para Arduino. Uno de los elementos más populares y más utilizados a la hora de trabajar con placas de proyecto Arduino son los sensores. Son elementos que nos permiten aplicar a las funcionalidades de las placas. Funcionan como complementos o accesorios que se añade a una o varias placas. Actualmente la placa Arduino por sí sola no puede captar ninguna información del exterior o del contexto que lo rodea, que nos permita tener Arduino poder generar unos proyectos súper elevados aplicando los sensores. Ahora vamos a ver qué son los sensores. Los sensores para Arduino, hay muchísimos sensores que podemos adaptar, pero como principales hemos cogido los sensores ultrasónicos que se aplica con Arduino, el sensor de movimiento y el módulo de sensor de corriente. Vamos a ver qué es un sensor ultrasónico con Arduino. Los sensores ultrasónicos son utilizados para medir distancias y evitar objetos. ¿Qué queremos decir con esto? Que mediante el sensor se le va a proyectar y cuando encuentre un objeto lo va a evitar, va a ir por otro camino, se podría decir. También son modelos que se pueden implementar ya tanto como uno o también se puede implementar dos de estos sensores para poder tener un proyecto más amplio. En lugar de poner los pines de señal, el hecho y el trimming, los pines análogos de Arduino utilizarán dos pines PWM digitales, que a continuación se muestra en el diagrama donde están conectados.
Pero como pueden observar también, el, este sensor tiene cuatro pines, que son el tierra, la potencia, el trimming y el hecho. Como pueden ver aquí, las características del sensor del ultrasónico son alimentación de 5 voltios, en donde ya está conectado. La interfaz sencilla solamente son de 4 hilos, como pueden ver, y se les conectan los diferentes donde vaya para poder conectar al protobar para que de esta manera funcione. También tenemos la corriente de alimentación 15 Na, que debemos conectarlo para que pueda funcionar. Frecuencia de pulso es de 40 kHz. Apertura de pulso ultrasónico de 15 grados. Señal de disparo de 10 US. Dimensión de módulo de 45 por 20, 20 por 15 milímetros. Entonces ese sería el sensor de ultrasónico. Vamos a continuar con el sensor de movimiento PIR o Grove. El sensor de movimiento Grove se utiliza la tecnología Passive Infrared Sensor o sensor de infrarrojo pasivo, que sirve para aplicar detención de movimiento, tales como las alarmas de antirrobo, monitoreo de entrada o visitantes o un negocio, como se han visto que cuando entran a una tiendita y tiene este dispositivo, le suena una alarmita. Entonces, para esto nos sirve el sensor, el sensor de movimiento. ¿Cuáles son sus características? Las características del sensor de movimiento son bajo consumo de energía, soportan interfaz Grove, pequeño tamaño, distancia de recomendada detención de 2 metros, ajustable procedimiento para ajustar, no tiene ningún problema, ya que podemos colocar en cualquier lugar para poder poner en ejecución. Vamos a S712, módulo sensor de corriente 20A. ¿Qué nos quiere decir con esto? Este módulo, basado en el circuito integrado Allegro Microsoft System, permite medir la cantidad de corriente que fluye a través del circuito de corriente o corriente directa. El método de sensado a través de un sensor efecto que promueve un alto voltaje de salida. ¿Qué quiere decir en sí? Este sensor nos permite regular el voltaje de que estamos teniendo en ese momento trabajando, para que no se calienten los demás productos, para que no tenga ese y no se puedan quemar. ¿Cuáles son sus características? Las características del módulo de sensor de corriente son sensor línea de defecto Hall bajo Hofstede. ¿Qué significa esto? Que este nos va a regular toda nuestras, podríamos decir, si tenemos una sobrecarga, nos va a regular y ya no permite quemar a los otros dispositivos. Alta presión de medida debido a la cercanía del sensor del efecto Hall al elemento del paso. Ambos se encuentran dentro del IACE. Baja resistencia en elemento de paso para baja disposición de presión, 1.2 ohmios típico. La capacidad de sobrevivir a corriente hasta de 5 veces la corriente nominal a la operación. Las terminales del elemento conductor se encuentran aisladas eléctricamente. Entonces vamos a continuar. Estos son los sensores. Ya, sensores, el sensor infrarrojos con Arduino. ¿Qué son estos sensores? Otro sensor popular es el sensor infrarrojo. Este sensor puede ser usado para detectar objetos o contrastes, en una opción muy usada para el seguimiento de línea o su evitación en la robótica. El sensor tiene 3 pines, como también podemos ver el tierra, la potencia y la señal. Conectando la clavija de señal a cualquier clavija analógica del Arduino, a continuación se mostrará cómo se puede conectar para que tengamos el funcionamiento. Entonces vamos a continuar. El sensor de presión, humedad y temperatura. Esto es muy importante, ya que este sensor nos permite combinar las 3 características, que es presión, humedad y temperatura.
La combinación de estos tres sensores en un mismo encapsulado es un sensor muy interesante, ya que nos permite captar esa información tanto de la humedad, de la temperatura y de la presión en un entorno, se podría decir. Las características de este sensor es el rango de presión de 30 a 11 HPA, resolución de 0 a 16 PA, resolución absoluta de 1 PA, rango de temperatura de 40 a 85 grados centígrados, resolución de temperatura de 0.01 grados centígrados, resolución de temperatura de 1 grado centígrado, humedad relativa va de los 0 a 100 grados RH, presión de HBR, que sería el 3%, un voltaje de operación que va desde del 1.8 a 3.3, bajo consumo de energía, frecuencia de muestreo y una interfaz de 12 centígrados de CPI. Entonces vamos a continuar. El sensor de sonido. Vamos a ver qué es el sensor de sonido. Este módulo permite la conexión de un micrófono Electret a los pines digitales de un microcontrolador. El nivel de detención acústico puede ser ajustado mediante un potenciómetro. Toda la electrónica para la detección de sonidos ya que se encuentra incluida dentro de este práctico módulo. El sensor de sonido no es apto para la grabación de voz o audio, pues la señal de salida no es analógica. Vamos a continuar. El sensor de gotas de lluvia o rocío. Este funcionamiento se basa en medir los cambios de conductividad eléctrica que ocurren al existir, ya sea en los líquidos, en la superficie del elemento del sensor. Es una placa independiente. Se ubica un comparador analógico que actúe como condicionador de señal integrado. Las características del sensor de gotas de lluvia. El sensor de gotas de lluvia está diseñado en dos placas de manera que se puede proteger la eléctrica y la humedad. Salida es digital, lista para conectarse a un pin digital en el microcontrolador. Ajuste a la sensibilidad mediante el potenciómetro en la placa de acondicionamiento de la señal. Incluye cables de conexión entre dos placas, sensor y condición de señal. Recomendado para operacionar en un rango de voltaje de 3 a 5 voltios y una dimensión de la placa es el sensor 5x5 centímetros aproximadamente. Vamos a ver qué es el sensor Justin con Arduino. Este sensor nos proporciona las coordenadas ya sea en X o en Y. Justin, que están observando en la parte donde estoy con el mouse, que nos permitirá convertir en Arduino en un controlador de juego. El módulo del Justin tiene 5 cables, tierra, alimentación, 2 de entrada analógicos y una entrada digital. Como pueden ver en el diagrama, está todo conectado a donde están los voltajes para que esto pueda funcionar, y el cable que sería de tierra entonces está conectado en donde están los menos para que pueda funcionar también y pueda tener una funcionalidad óptica. Vamos a continuar con el sensor lector con Arduino. Este sensor lector grabador es una opción popular para automatizar las cerraduras de las puertas o los sistemas de acceso. Como pueden ver, este tiene ya un poquito más de dificultad en el cableado, donde tiene 7 cables para el sensor, tierra, energía y 5 cables de señal digital, como lo ven en el diagrama. Pero este sensor también es muy importante para poder implementar tanto en educativo como personal. Vamos a continuar. El sensor de proximidad infrarrojo SHARC. ¿Qué es este sensor? El sensor de proximidad infrarrojo SHARC es un dispositivo todo por lo eléctrico que permite realizar mediciones de distancia mediante la reflexión de un rayo infrarrojo en el objeto a detectar. Este sensor tiene una salida analógica que puede leerse mediante un convertidor analógico o digital en un microcontrolador. El voltaje de salida varía en un rango de 2.8 voltios a 15 centímetros o 0,4 voltios.
Las características de este sensor son rango de dimensión de 20 a 10, salida analógica, dimensión aproximada de 2.5 por 13 por 21.26 milímetros. El sensor de temperatura digital es un dispositivo con interfaz One-RAI con resolución programable de 9 bits a 12 bits, capaz de realizar mediciones de 55 hasta 125. Este dispositivo puede funcionar en modo de parásito, obteniendo su alimentación desde la línea de datos, eliminando la necesidad de proveer una fuente de alimentación externa. Cada sensor tiene un número de serial único, y este sería de 64 bits, que permitirá su grabado y poder poner esto en práctica. ¿Cuáles son las características? Interfaz de comunicación, un GUI con capacidad de multidrop, no requiere componentes externos de salida digital, rango de alimentación de 3.5 voltios, de 3 a 5.5 voltios, operación de menos 55 grados hasta 125 grados, que podría, como se puede ver acá en transformación, sería de menos 60 grados Fahrenheit hasta 250 grados Fahrenheit. Entonces vamos a ver, entonces como final que hemos puesto es el sensor de cámara. Este sensor está basado en Omnivisión. Es capaz de generar un máximo de 30 cuadros por segundo, una resolución de 60 por 480 píxeles. Es un sistema en un chip, por lo que además de ser un sensor de imagen, es un interior también. Encontramos un circuito destinado para procesamiento de una imagen, capturar por esta razón los procesos de control, de exposición. Los parámetros de la cámara pueden configurarse a través de un bus, que sería Serial Camera Control Bus. La cámara puede utilizarse con Arduino, sin embargo, no es recomendable para proyectos de principiantes, porque requiere bastante conocimiento para poder poner en funcionamiento este sensor que sería de cámara. Las características de cámara son: el voltaje de entrada es de 3.3 voltios, su resolución de sensor de imagen es de 640 por 480, potencia de precisión es de 60 ohmios, consumo de corriente en modo de espera, interfaz de control SSB, temperatura de polarización es de menos 30 a 70 grados, el lente es de 1.6, el ángulo de visión es de 25 grados. Entonces estos son los sensores que podemos utilizar para poder implementar en Arduino. Esto es todo, espero que les sirva y nos vemos en un próximo video.